Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Romina Román y María Elena Vega. La mejor forma de invertir tu tiempo. Que se dio a conocer vía Diario Oficial de la Federación y con ello se oficializa la posibilidad de que semillas genéticamente modificables puedan importarse y exportarse sin problema alguno en territorio nacional, un tema añejo. ¿Qué viene y cuáles son los beneficios, no solamente para el campo, sino para nosotros como mexicanos? De esto platicamos el día de hoy con la vicepresidenta del CNA, Laura Tamayo. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen para los recursos de los trabajadores en este 2025 que se percibe complicado? Para platicarnos de ello nos acompañará Julio César Cervantes, él es presidente de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. El sistema de salud está fracturado, pero el topar el monto de las pólizas de seguros médicos no es la alternativa. Hoy lo platicamos con el doctor Luis Fernández Lezama, un especialista en la materia. Y el próximo 11 de febrero se celebrará el Día Internacional del Internet Seguro, pero realmente estamos a salvo. Cada vez que utilizamos la red se está haciendo algo para protegernos. Para contarnos de este tema nos va a acompañar Andrew Oteiza, él es gerente senior de Ingeniería de Soluciones de F5. Así es que ya lo escuchaste, información útil para ti, para tu bolsillo, para la toma de decisiones, muy buena música, así que acompáñanos a lo largo de esta hora, de verdad. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Amigos de Salud, Dinero y Amor, recientemente en el Diario Oficial de la Federación se concreta la posibilidad de que se importen productos maíz genéticamente modificable, algo que parecía imposible, que había llevado años de lucha. Para platicar del tema y de los beneficios o complejidad de este tema, nos da muchísimo gusto saludar a Laura Tamayo. Ella es vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario. Laura, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, María Elena, Romina. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, Laura. El gusto es nuestro. Y oye, ¿cómo estás viendo esta decisión por parte del gobierno mexicano? Mira, en realidad yo creo que regresa al cauce natural que ya teníamos desde hace muchos años, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, en cuanto a la necesidad de importación de maíz genéticamente modificado en los Estados Unidos. Recordemos que México es deficitario en la producción de maíz, o sea, necesitamos importar maíz. ¿Ese maíz a dónde va? Bueno, normalmente va pues cierta parte a la industria alimentaria, pero hay una parte muy importante que va a la industria pecuaria. Cuando se publica el decreto en el sexenio del presidente López Obrador, había unos artículos que generaban dudas y generaban una disrupción en esta importación o en este mercado. Y de ahí que hubo un panel y en la decisión del panel, entre otras cosas, pues fue quitar estos artículos del decreto, cosa que acaba de hacer la Secretaría de Economía. Entonces, para nosotros es una muy buena noticia porque regresamos al cauce natural del comercio entre los Estados Unidos y México en materia de agroindustria, que ha sido tan exitoso para los dos países. Laura, muy buenas noches, te saluda Romina Román, y aunque este decreto del presidente López Obrador nunca se puso en marcha, ¿cuáles serán los beneficios de haberlo finalmente liberado? Mira, como te decía, en realidad el decreto o la parte relacionada con el tema de los productos genéticamente modificados nunca se puso en marcha. Si recordamos, en algún momento el presidente López Obrador dijo que por una serie de razones relacionadas con la agricultura, ese decreto, digamos que se ponía en pausa. Entonces nunca se hizo realidad ese articulado. Entonces lo que nos quita es la incertidumbre, que eso es una gran noticia para el sector agroalimentario, porque pues por más que en ese momento el presidente dijo se pone en pausa, pues el decreto ahí estaba. Entonces, ¿qué genera esto? Genera certidumbre en el mercado, y eso siempre es una buena noticia. Eso evita aumentos de precio irracionales y eso también es una buena noticia para el consumidor. Laura, ¿qué estarán haciendo? ¿Hay algunas otras pláticas? ¿Están viendo algo que también podría ayudar al sector agropecuario, al sector alimentario? Mira, tenemos una conversación abierta todo el tiempo con el secretario Verdeguer. La verdad es que estamos muy contentos trabajando con él. Yo creo que ahorita una de las conversaciones más importantes y más interesantes tienen que ver con el tema del agua.
Como sabemos, México o la agricultura mexicana ocupa más o menos el 75% del agua dulce en nuestro país. Hemos identificado una serie de situaciones que pueden ayudar a mejorar, es decir, a disminuir este uso, y tienen que ver con infraestructura. Entonces, no está difícil. Requiere obviamente de una inversión económica importante, requiere de el trabajo conjunto del sector privado y el sector público, pero estamos en esas conversaciones y estamos muy contentos porque sí creemos que podemos coadyuvar a que seamos un sector que ocupe menos agua. Entonces, es una muy buena noticia. Otro tema con el que estamos trabajando con el secretario es el tema de los pesticidas altamente peligrosos. Hay una lista importante de productos de este tipo autorizadas por el gobierno que pues en realidad ya no se usan. En realidad son productos que los productores no ocupan porque están prohibidos en muchos países, y B, pues no deberían estar en estas autorizaciones. Entonces ahí también está el secretario teniendo una conversación muy abierta, muy propositiva con la industria para que el agricultor no pierda, pero también pues el consumidor esté tranquilo de que sus alimentos no ocupan este tipo de pesticidas. Entonces vamos muy bien. Laura, ¿y cómo están viendo esta amenaza latente por parte del presidente Donald Trump de imponer 25% de aranceles a las exportaciones mexicanas? Esto te lo comento porque llegan muchísimos productos agropecuarios a las mesas de los estadounidenses. Sí, para dar un poco la perspectiva, es un mercado súper complejo, complementario. Los Estados Unidos necesitan de México en el mercado agroalimentario y México necesita definitivamente de los Estados Unidos. Es un mercado ganador para los dos países, y para darles un ejemplo, estamos hablando de que más o menos el 60% de las verduras que las familias estadounidenses tienen en su mesa son mexicanas y el 50% las frutas. Entonces imagínense el costo para el consumidor estadounidense si es que tuvieran este arancel del 25%. Entonces definitivamente estamos preocupados sin duda, pero ocupados en que sobre todo el gobierno de los Estados Unidos entienda las implicaciones para sus propios connacionales, de que si tuviéramos este tipo de aumentos, pues sería un incremento importante en el gasto de las familias estadounidenses, y la verdad es que sí serían efectos súper preocupantes para nosotros como sector agroalimentario. Del lado de los Estados Unidos somos el primer consumidor de maíz por parte de donde se exporta de los Estados Unidos a otro país, somos el número 1. Más o menos anualmente ya llegamos a los 20 millones de toneladas de maíz importado a los Estados Unidos. Entonces, si hubiera algún tipo de medida por parte del gobierno mexicano para este país, pues también sería una situación preocupante para los productores de los Estados Unidos. Entonces yo creo que siendo un sector tan complementario, siendo un sector donde tanto los productores de allá como los de acá estamos contentos, pues creo que lo que más bien pedimos como sector es que no se nos toque, ¿no? Ni de un lado ni del otro. ¿Qué se tendría que hacer entonces, Laura, para que el sector agro llegue, ya sea campo, en fin, toda la cadena llegue como más tranquila y más mesurada en el momento de la revisión del TEMEC? Yo creo que el gobierno mexicano, la verdad es que desde nuestro punto de vista, ha hecho un trabajo extraordinario, y ahí sí públicamente como parte del sector agroalimentario nuestro reconocimiento al trabajo de la presidenta y de su equipo en poder tener esta conversación con el presidente Trump y bajar los ánimos. La verdad es que nos dejó en paz a todos, fue un descanso y un alivio tremendo esta conversación y esta solución temporal que por lo pronto tiene la presidenta. El apoyo de la iniciativa privada al 100% con ella, y la verdad es que sí estamos tranquilos como sector y confiados en el trabajo del gobierno mexicano para no llegar a los aranceles que está poniendo sobre la mesa el presidente Trump. Cabe mencionar que también nosotros hablamos con nuestras contrapartes tanto en Estados Unidos y Canadá, y las contrapartes entienden la sofisticación de las importaciones y exportaciones de los bienes y de los servicios agroalimentarios en los tres países, y creo que ellos también están haciendo su trabajo hablando con los congresistas, hablando con el propio gobierno, demostrando que sería devastador para los tres países el tener disrupciones en este sector. Entonces, la verdad es que en este momento estamos como más bien pensando en cómo evitamos estos aranceles y cómo trabajamos juntos los tres países para que no suceda.
Por supuesto que aquí vamos a darle seguimiento a todo lo que ocurra con el campo y por supuesto a esta amenaza que, insisto, sigue latente para imponer aranceles a las exportaciones de México. Muchísimas gracias a Laura Tamayo. Ella es vicepresidenta del Consejo Nacional Agropecuario, el CNA, y si así nos lo permites, Laura, vamos a seguir bien en contacto contigo. Al contrario, muchísimas gracias y un abrazo grande a su auditorio y a ustedes dos, evidentemente. Al contrario, gracias a ti. Y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas son Mujeres de Radio. Salud, Dinero y Amor, por el Heraldo Radio. Ya amigos, esta noche platicaremos del sistema de salud en general, público y privado. Es una realidad que se encuentra fracturado y los costos están siendo muy altos para territorio nacional, para los mexicanos. Para platicar de este tema nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica al doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Él es médico neurofisiólogo y neuropsicólogo, por supuesto, catedrático también de la UNAM. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. A sus órdenes. Gracias, doctor. Oiga, pues para comenzar esta charla con usted, ¿cómo está viendo el sistema de salud en general, público y privado? Pues sí, la verdad es que el sistema en general ha venido sufriendo una serie de transformaciones desde hace ya varios años, con la creación del Seguro Popular, posteriormente con la modificación y la creación del INSABI, y esta nueva visión con la instauración del sistema IMSS-Bienestar, o sea, el fortalecimiento del programa que existía como oportunidades y volverlo IMSS-Bienestar, ha creado, pues digámoslo así, que una serie de transformaciones y una serie de rupturas en lo que tradicionalmente venía funcionando. Hoy día, entre otras cosas, un problema grave que vemos es que al haber pasado este proceso en el cual se perdieron la continuidad de algunas cosas, la gente empezó a buscar alternativas, particularmente hacia los servicios privados, para compensar la falta de atención que encontraba entre que se daba la transformación del sistema. Ya hacia el 2010 o quizá un poco antes, la creación y la expansión de los consultorios adyacentes a farmacias había jalado a mucha gente a que no perdía tiempo, eran consultas rápidas y podían resolver problemas agudos, problemas relativamente leves, y ahí se atendía prioritariamente. Los últimos datos que vemos es que pues un porcentaje muy alto de la población, inclusive de la que tiene acceso a servicios como el IMSS o el ISSSTE, acude prioritariamente a los consultorios adyacentes a farmacias. Y por el otro lado, los hospitales privados, que en algún momento también estuvieron más ligados a la prestación de servicios de salud institucional a través de subrogaciones selectivas y eso, pues se separaron. Digamos, estos programas dejaron de funcionar y se fueron, digamos que fortaleciendo más en el sentido de atraer a su propia clientela. De ahí, sin que haya habido una modificación importante en el sentido de que más o menos entre el 5 y el 7% de la población tiene un seguro de gastos médicos. Esto significa alrededor de 12 millones de personas. Sigue siendo más o menos igual, pero este porcentaje y esta población, pues bueno, de pronto, al ver que los servicios institucionales disminuyen su capacidad para atenderlos, pues han hecho más uso de ellos. Doctor. Y esto pues ha creado esta distorsión que decimos. Hoy tenemos un sistema que está relativamente muy fracturado en ese sentido. Justamente, doctor, esa era mi pregunta. ¿Cómo nos encontramos en este momento en el sistema de salud pública? ¿Se está haciendo algo para solventarlo o seguimos el mismo mecanismo que no ha llevado a nada? O sea, lo que hemos visto en el sistema es que en realidad están tratando de fortalecer el sistema institucional privado. El gran problema es que seguimos con una política de curación y no de prevención. Y como seguimos con una política de curación, entonces toda la práctica se vuelve muy costosa. Y esto hace que los servicios, tanto institucionales como privados,
aumenten sus costos, y esto genera otros tipos de respuestas que parece que distorsionan aún más el tema. Por el lado institucional, lo que sucede es que el tradicional información que tenemos sobre el desabasto pues está haciendo que la atención se retrase, que la programación de cirugías y todo esto se retrase. Cuando estos datos son necesarios, pues la gente busca servicios privados. Por el lado de los servicios privados que están aumentando, entonces generan algunas iniciativas que tienen como objeto tratar de contener lo que pasa. Sabemos que tienen una iniciativa, por ejemplo, para detener el costo o el incremento en el costo de los seguros privados, lo cual indiscutiblemente va a tener serias repercusiones tanto sobre la atención de la salud de las personas como también la calidad de los servicios. Entonces, lo que vemos es que no hay una estrategia integral que verdaderamente esté, primero que nada, transformando este sistema. Es decir, tenemos que dejar de ser curadores. ¿Qué podría ser? ¿Cuáles son las estrategias entonces reales que se podrían aplicar en territorio nacional bajo las condiciones actuales, económicas y políticas que podrían ayudar a fortalecer el sistema de salud general? Pues primero que nada hay que tener claro que el proceso de transformación no es inmediato, es un proceso que va a tomar un poco de tiempo, pero debe ser planeado de una manera estratégica. Por ejemplo, todos sabemos que en México la gente se muere principalmente por problemas cardiovasculares, por problemas de cáncer y por problemas de diabetes. Estas tres enfermedades que sabemos que son una causa muy importante de muerte en la población mexicana, sin embargo, son atendidas hasta que casi no queda nada que hacer. Entonces, no tenemos una estrategia desde la escuela para que la gente aprenda que estas enfermedades son prioritariamente el resultado de malos hábitos de vida, y que como resultado de esos malos hábitos de vida, entonces hay que transformar la manera en que comemos, la manera en que descansamos, la forma en que hacemos ejercicio, y empezar a generar generaciones sensibles a la salud, no que sean personas que estén susceptibles de la enfermedad, sino que tenemos que cuidar mucho esta idea para que la gente aprenda a cuidar su salud. Y por el otro lado, indiscutiblemente, el Estado pues debe ser mucho más selectivo en la atención de los estadios tempranos de la enfermedad. La gente acude a consulta por enfermedades que en muchas ocasiones no se relacionan con los padecimientos por los que la gente muere. Por ejemplo, en México, las tres principales causas de consulta por enfermedad tienen que ver con infecciones respiratorias, tienen que ver con infecciones gastrointestinales y tienen que ver con infecciones de las vías urinarias. Doctor. Entonces, si nosotros vemos, pues la gente va al médico por otra cosa. Claro. Doctor, usted mencionó hace unos momentos un punto de la mayor relevancia, porque para revertir este sistema de salud roto, fracturado y caótico que tenemos en el país, tal parece que el gobierno quiere presionar y echar mano del sector salud privado. Este tema que menciona usted de que se quiere topar el costo de un seguro de gastos médicos me parece que es gravísimo y perjudicial para todos. ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, primero que nada, digamos que como sabemos que la gente en general se gasta más en los últimos años de la vida, y como por otro lado sabemos que la población de más de 60 años estamos aumentando, pues es evidente que esta población va a ver disminuida su posibilidad de acceso a estos seguros. Y por el otro lado, al topar el gasto, al topar el costo de las primas, ¿qué es lo que va a pasar? Que esos gastos que se hacen normalmente en la vida adulta, el gasto se le va a trasladar a los jóvenes, y menos gente joven va a poder acceder a un seguro. Claro. Por el otro lado, la única forma que hay para que los costos hospitalarios no suban tan desmesuradamente es haciendo protocolos
precisos de atención, o sea, protocolos que tengan muy claramente cuáles son los pasos que se deben de seguir para atender una enfermedad, que digan cuáles son las tecnologías que se deben usar, cuáles son los medicamentos que se tienen que usar, y estos protocolos deben estar involucrados los consejos médicos de la especialidad, para que esos consejos médicos utilicen el conocimiento de los protocolos para certificar a los especialistas y al mismo tiempo se utilicen para identificar malas prácticas y negligencias, de tal forma que cuando se ingrese a un servicio, este servicio se haga de acuerdo con ese protocolo y entonces no se disparen los costos. Claro. Que normalmente lo que pasa con los seguros es que muchas veces cuando se llega al hospital se hacen 1000 procedimientos, 80 de los cuales nos sirven para lo que se quiere hacer y entonces el costo se aumenta. Se les dan a los pacientes medicamentos que no son los indicados y se alargan los padecimientos. Pues ojalá que las autoridades, los legisladores se den cuenta del riesgo que sería para todos los mexicanos, para el sector salud público y privado, aplicar algún tope o algún límite a los seguros de gastos médicos. Por lo pronto, muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Hernández Lezama. Él es médico neurofisiólogo y también, por supuesto, catedrático de la UNAM. Muchísimas de radio, salud, dinero y amor, con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio.